¿Sabes con qué Dios realmente se goza, se derrite? Con un corazón arrepentido. ¿Y si es demasiado tarde? El Señor te está llamando hoy, no es casualidad que estés escuchando. Dios te está llamando al arrepentimiento. Que solamente el Espíritu Santo, Él es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y como dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Hola, bendiciones. Aquí estamos otra semana más. Hola, Peque, está mi esposa conmigo. Muy buenas a todos, bendiciones. Y nada, un nuevo episodio más de nuestro podcast Semillas de Fe. Hemos estado una semana ausente porque hemos estado de descanso, pero bueno, ya estamos aquí, estábamos con ganas de traer esas semillitas que traemos cada semana. Son semillas de fe, no son semillas cualquiera. Son semillas de fe donde sembramos y esperamos sembrar en buena tierra, porque se trata de la palabra de Dios. No se trata de sabiduría humana, no se trata de conocimiento humano ni de filosofía humana. Se trata de la palabra de Dios, capaz de transformar cualquier corazón. Así que uno de nuestros mayores anhelos es que cada palabra que sale de nuestra boca, pues que sea realmente de impacto y que caiga en buena tierra y que sea bien sembrada para que cuando venga el sembrador, pues pueda haber en ese corazón buen fruto, ¿verdad? Que no vuelva de vacío esa palabra, ¿no? Sino que transforme nuestros corazones, nuestra vida, nuestra mente y podamos ponerla en práctica. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Posiblemente sea la llave que abre a la transformación y al cambio verdadero que necesita todo ser humano. Y hablo del arrepentimiento. Vamos a hablar del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Vamos a enfocarnos bíblicamente en diferenciar lo que es un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento, lo que también se le llama remordimientos. Por lo tanto, vamos a entrar en materia, porque si hay algo que hoy todo hombre o mujer joven tiene que hacer delante de Dios es arrepentirse. No hay justo, solamente uno, nuestro Señor Jesús. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos. Incluso cuando llegas a los pies del Señor, tú tienes que arrepentirte cada día. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre tu carne. Tu carne te quiere llevar al infierno. Tu carne te quiere llevar a la destrucción. Tu yo personal te quiere llevar realmente por un mal camino. Y hay una lucha y a veces, pues, como hace poco prediqué en la iglesia donde pastoreamos, hay una cabra en vez de una oveja dentro de nosotros y a veces la cabra, pues, se manifiesta. Y hoy queremos hablar del arrepentimiento, pero un verdadero arrepentimiento con profundidad. Y vamos a ser claros. Tenemos que ser claros. Tenemos que golpear con toda la contundencia de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero, primeramente, para poner ya bases encima de la mesa, preguntar, Peque, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Mira, hay una palabra que nos sonará mucho, que es metanoia. Significa cambio de mente. Es decir, no solamente vale con un lo siento, un me he equivocado, un perdona, sino es transformar nuestra mente, ¿sí? Dar un giro radical a cómo nosotros vemos el pecado. No justificar el pecado, no quitarle importancia al pecado, sino que nosotros veamos el pecado de manera diferente de como lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Cambio de mente, transformación de mente. Como dice en Mateo 3:2, Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es increíble ver cómo el Evangelio, las buenas noticias, que es lo que significa Evangelio, buenas nuevas de salvación, buenas noticias, empieza con este mensaje contundente por parte de Juan el Bautista. No empieza, venga, viva todo, alegría, gozo y no. Es decir, el mensaje verdadero del Evangelio es como lo empieza Juan el Bautista. Arrepentíos. Es decir,
Está bien la parte buena del poder de Dios, de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, pero esos son resultados. Las bendiciones de Dios son resultados a un verdadero arrepentimiento. No puedes disfrutar la vida plena de Cristo. No puedes disfrutar de las bendiciones del cielo si tú no estás arrepentido. Por lo tanto, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio verdadero no es que Dios quiere darte buenos dones, que está bien. No es que Dios quiere darte talentos, o que Dios quiere levantar tu ministerio, o que Dios quiere bendecirte. Eso está bien, es parte. Es un resultado de tener a Cristo en nuestras vidas. Pero el Evangelio verdadero es arrepiéntete. Arrepiéntete. Las buenas noticias es que antes nosotros estábamos en el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora hay una buena noticia. Cristo ha venido a este mundo a decirnos, hay una salida, hay un único camino, yo soy el camino, pero para eso tienes que arrepentirte. Por lo tanto, yo veo el arrepentimiento como una llave que abre el cielo. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, tú quieres que el reino de Dios venga a tu vida para transformar, como decías, para cambiarlo todo, para darte una nueva dirección, una nueva identidad, un propósito que pueda llenar el vacío que hay en tu vida. ¿Quieres que el reino de Dios impacte con todo? Usa la llave. Abre la puerta del reino de Dios y no va a ser con tus buenas obras. Dios no quiere tus buenas obras. Dios no quiere profesionales de la oración. ¿Sabes con qué Dios realmente se goza, se derrite? Con un corazón arrepentido. Arrepiéntete, usa esta llave que es el arrepentimiento. Fíjate, y vemos cómo en Lucas 13:3 Jesús es aún más claro, más contundente con esto, ¿no? Dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, sin arrepentimiento no hay salvación. O sea, es muy fuerte, ¿no? Porque al final tú empezabas diciendo antes que el arrepentimiento es la llave, ¿no? Pero es que la salvación es el sentido, es la clave, es lo más importante en la vida de un cristiano. Porque realmente, ¿qué sentido tendría todo esto, la vida cristiana, si no hubiese salvación? Entonces, fijaros qué importante es el arrepentimiento, como decía antes el pastor, que es la llave, es la clave para la salvación. Dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Es decir, tenemos que darle de verdad tanta importancia a cuando hacemos algo mal, arrepentirnos de corazón. Y muchas veces yo creo que no le damos esa importancia que tiene, porque como Jesús es misericordioso, como Jesús nos perdona todo, pero realmente es arrepentimiento lo que nosotros tenemos, lo que sentimos cuando pecamos. Mucha gente cree que con solo aceptar a Jesús ya está todo resuelto. Por eso, sí aprovecho, ¿no? Y no quiero que se me malentienda. Cuando muchas veces llamamos a las personas, una persona que encontramos en la calle, que le evangelizamos, que viene por primera vez a la iglesia, haz la oración de fe, haz la oración de fe. Es decir, haz la oración de fe y si luego no hay un cambio de mente, una transformación de mente, metanoia, como decíamos, si luego esa persona no se arrepiente de verdad y hay un giro, ¿qué hacemos con esa oración? Mira, ¿por qué no hay transformación? Porque no hay arrepentimiento. ¿Puede haber cristianos no transformados? Sí, los hay. Por eso hay cristianos que siguen viviendo como vivía antes de llegar al Señor. Pero son cristianos, bueno, son cristianos convencidos, pero no son cristianos transformados, no han nacido de nuevo. Porque a mí me cuesta creer que una persona que ha sido transformada, que ha tenido un encuentro con Dios verdadero, siga estando en lugares como discotecas, bailando toda la noche y después vayan a la iglesia. Me cuesta creer que
alguien que conoce al Señor de verdad, no le duela cuando peca, que sea capaz de engañar a su esposo, a su esposa como si nada, que sea capaz de chatear de manera que no debe, a escondidas, que sea capaz y como que no pasa nada. No, eres cristiano porque eres un seguidor de Cristo. Estás convencido, pero transformado. No puedes. Ahí tiene que haber un cambio de dirección, porque esto es lo que significa arrepentimiento, cambio de dirección, cambio completo. Entonces, el arrepentimiento implica tres cosas. Primero, como bien has dicho, es un cambio de mente. Es decir, es ver el pecado como Dios lo ve. Ya no se trata de ver el pecado como tú lo ves. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros vemos el pecado a nuestra manera, lo justificamos. Somos muy expertos en crucificar a los demás, pero cuando nosotros pecamos, lo justificamos que no veas. No, el pecado se tiene que ver a través de los ojos de Dios. Antes lo que nosotros veíamos de una manera deseable. Ahora, cuando tú tienes de verdad a Dios en tu corazón, cuando hay un cambio de mente, hay algo que aborrece ese pecado. De hecho, Romanos capítulo 12, verso 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Y ahora dice, aborreced lo malo, aborreced. La palabra aborreced lo malo. Y dice, seguid lo bueno. Cambio de mente. Un cambio de corazón también. Tenemos que odiar el pecado y ahora es cuando dices, ¿cómo odiar? Un cristiano no tiene que odiar, pero al pecado sí. Y fijaros, en Salmos 97:10 dice, ustedes los que aman al Señor odien el mal. ¿Sí? O sea, que no he dicho una herejía. Tenemos de verdad que odiar el pecado, como tú decías, aborrecerlo, o sea, detestarlo, correr de él. En dirección contraria, ¿sí? Como hemos dicho, un cambio de dirección. O sea, por ahí viene el pecado, me voy por allí. No puedes normalizar No algo. podemos jugar con el pecado. Cristo subió a la cruz por el pecado. Lo que hizo que nuestro Dios se humillara, haciéndose forma de hombre, porque fue una humillación, que el Creador del cielo y la tierra se metiera en este cuerpo pecaminoso y derramara su sangre, fue el pecado. Y a veces pisoteamos esa sangre, porque no hay un cambio de mente, no hay un cambio de sentimiento, de corazón, y tampoco hay un cambio de acción. ¿Por qué? Porque cuando uno está arrepentido de verdad, no solamente cambia su mente, no solamente cambia su sentimiento, sino también que ese cambio va con acciones. Y nosotros podemos ver cómo alguien que realmente está arrepentido quiere restituir todas las cosas, quiere restituir su relación con Dios, quiere perdonar al que hizo daño o al que le hicieron daño, es decir, quiere, como hizo Zaqueo. Nosotros podemos ver cómo Zaqueo, cuando tiene un encuentro con Jesús, él está subido en un árbol, ya conocemos la historia, él es un jefe de los republicanos, un hombre importante, no tiene necesidad aparente de estar con Jesús. Y de repente este hombre se entera que Jesús va a pasar por su ciudad. Tiene un problema, es pequeño de estatura, se sube a un árbol, hace allí un tremendo lo que hace allí para que este hombre... Peripecias hace. De todo. Y ahora resulta que Jesús pasa por allí. ¿Sabes? Como he dicho antes al principio, lo que le llama a Dios la atención es un corazón que tiene la necesidad de conocerlo de verdad. Zaqueo tenía un interés verdadero de conocer a Jesús. Había multitudes allí y Jesús no se acercó a nadie. ¿Por qué? Porque la gente fue allí por interés. La gente fue allí por lo que Dios podía hacer. Estaban a la expectativa del show, del milagro, del endemoniado que es liberado. Bien, gloria a Dios por eso. Pero, ¿sabes? Hay algo más importante que Dios quiere hacer y es transformar corazones. No hay mayor milagro que este. Alguien que vive en las tinieblas es rescatado y es llevado a la luz admirable. Alguien que estaba atrapado por la esclavitud del infierno ahora vive en la libertad que solamente da al conocer a la verdad que es Cristo Jesús.
Y ahí estaba Zaqueo. Por eso Jesús se acercó a Zaqueo, porque vio que había un interés diferente, el interés de querer conocerlo a él por lo que es él, quién es él. Y le llamó la atención, y ¿sabes? Jesús se acercó y le llamó por nombre. Zaqueo, no se conocían de nada, pero es que Jesús nos conoce. Te conoce a ti que me estás viendo, te conoce por nombre. Sabe quién eres, sabe cómo te mueves, sabe tus intenciones, sabes qué hay en tu corazón, lo sabe todo. Y dice Zaqueo, aprisa, porque el llamado al arrepentimiento, el llamado a la salvación, es un llamado urgente. Zaqueo, date prisa. Es necesario que yo more en tu casa. No, mira, Zaqueo, ponte a ayunar a ver si yo tengo que morar en tu casa. No, Zaqueo, mira, piensa a ver si tú tienes que... No, Zaqueo, date prisa. No es una opción, no es algo que tengas que poner en oración. Es un llamado al arrepentimiento, a tu salvación. Date prisa, baja de ese árbol. Baja de tu orgullo. Baja de tu posición, Zaqueo. Baja de tu soberbia. Baja de tu yo. Porque así estamos, subidos en nuestro árbol. Y no dejamos que Dios transforme nuestro corazón. ¿Sabes? Cuando Zaqueo baja, dice que él deja entrar a Jesús a su casa. ¿Cuándo se llevó a cabo la transformación? Cuando Jesús entró. Siempre que Jesús está, pasa cosas impresionantes. Y ahora dice que Zaqueo, una vez que es tocado por el Espíritu Santo, que se ha arrepentido, que ha tenido una conversación, un encuentro genuino con el Señor, este hombre se levanta y dice, mira, todo el daño que he hecho, todo lo que he robado, lo voy a restituir. Tú tienes que restituir el daño que has hecho y tienes que perdonar a los que te hicieron daño. Esto hace también alguien que tiene un corazón arrepentido. Por lo tanto, es importante entender qué es arrepentimiento, peque, y lo que es remordimiento. Eso es, ¿cuál es la diferencia del verdadero arrepentimiento o sentir remordimiento? ¿Sí? Arrepentimiento es un cambio de dirección en todos los sentidos. El remordimiento es un sentimiento de culpabilidad. ¿Qué he hecho? Siempre caigo en esto, pero no hay un cambio de dirección. Esto, de hecho, tenemos tantos ejemplos bíblicos. Vemos como el rey David sí tuvo un arrepentimiento. Él se arrepintió. Pablo, ¿no? Se arrepintió cuando perseguía a los cristianos. Pero, ¿qué pasó con Judas? Él tuvo remordimiento. Sí, tenemos dos ejemplos claros. Es decir, nosotros podemos hablarlo. Mira, en Mateo capítulo 27, lo tenemos ahí, vemos la diferencia entre Judas y Pedro. Es decir, nosotros tenemos que ver que aparentemente, y yo pregunto, ¿cuál fue mayor? ¿El pecado de Judas o el pecado de Pedro? Es decir, ¿la negación o la traición? El pecado es pecado. Es pecado. Por lo tanto, pero vemos dos ejemplos diferentes. Vemos un arrepentimiento y un remordimiento. Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando él se da cuenta de lo que ha hecho, es tanto el peso de la culpa, es tanto lo que él tiene en su mente que le acusa, que él parece como que va a los sacerdotes, a los principales y tira las monedas de plata. ¡Wow! ¡Qué bien, Judas! ¿Te has arrepentido, majete? No. Él tiene un peso de culpa que lo que le hace a Judas es irse a un árbol, comprar un terreno y con un árbol allí cerca de un precipicio, se despeñó allí mismo, se rompió todo, pero él se ahorcó, su intención era matarse. Esto pasa hoy en día. Hay gente que por el pecado se suicidan. Hay muchos suicidios. Es una causa de mortandad terrible, porque hay un peso de culpa, porque no son buenos padres, porque tuve traumas en mi niñez, porque no me van las cosas económicamente, estoy endeudado. Hay una culpabilidad porque una persona se suicida, porque hay un peso de culpabilidad. Hay gente que dice, no, qué valiente, pero no, eso no es valentía. Eso es terrible, que una persona decida quitarse la vida porque está sufriendo, porque hay un peso de culpabilidad de la cual te digo, y mira, si tú estás pensando en quitarte la vida,
Hoy te digo, vete a la intimidad y habla con Dios ahora mismo y dile, Señor, te necesito. Quítame este peso, hazme libre. Y yo te digo, vas a sentir una paz que el dinero no puede comprar. Vas a sentir una paz que un político con sus leyes no te pueden dar. Vas a sentir una paz que la religión no te va a dar. Solamente Jesús es el único que puede invadir tu alma y quitar ese peso del pecado que Judas, pues, le llevó a la muerte. Hay personas que espiritualmente también se suicidan por culpa del pecado. Ese peso les hace no ir a la iglesia, les hace dejar de orar, dejar de leer la palabra, descuidan su ministerio. ¿Por qué? Porque hay pecado. Se alejan de Dios, ¿no? Que por eso, fíjate qué importante es lo que decías de Zaqueo, a prisa, ¿no? De verdad, tenemos que ser prontos en arrepentirnos, no dejarlo para mañana. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas o nosotros mismos estamos metidos en un embrollo, en algo que sabemos que está mal, en un pecado, en una situación de desorden y sabemos que nos tenemos que arrepentir, sabemos que tenemos que dejar eso, que tenemos que hacer un cambio de dirección, una transformación de mente, pero decimos, bueno, es que para mañana, o cuando arregle esto otro, entonces esto, o cuando esté bien con el Señor, entonces... ¿Y si es demasiado tarde? El Señor te está llamando hoy, no es casualidad que estés escuchando este programa, este espacio, esta semilla de fe, no es casualidad. Dios te está llamando al arrepentimiento, esa situación en la que te encuentras. Cámbiala, haz un cambio de dirección, de verdad. ¿Por qué si es demasiado tarde, como decía el pastor? Un suicidio, bueno, natural, Dios no lo quiera, pero un suicidio espiritual, una desconexión con Dios. Arrepiéntete, arrepentámonos, ya, pronto. Para eso no hay que esperar. He hablado de Judas, pero tenemos el caso de Pedro, otro apóstol del Señor que en este caso le niega. Pedro, antes de que cantes el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó? El Señor es arrestado, Pedro se pone al lado de una hoguera y allí le reconocen. Ese es el que estaba con el Nazareno. Ese es el que estaba con ese Jesús que... No. Y entonces canta el gallo. Y ahora Pedro se da cuenta de lo que ha pasado, se arrepiente de corazón, se arrepiente, es un hombre que empieza a llorar arrepentido. Le ha dolido de verdad hacer daño a Dios. Porque, ¿sabes? Después vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento. No me quiero adelantar, pero quédate con esta frase. Judas le dolió lo que él hizo. A Pedro le dolió hacer daño a Dios. Ahora que te revele el Espíritu Santo, y después lo vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, cuando uno se arrepiente, Jesús lo restaura. Cuando Jesús resucita, se encuentra con las mujeres y dice, oye, decirle a los apóstoles, los discípulos, y también a Pedro. Y entonces ellos tienen un encuentro también en el mar de Galilea, cuando el Señor está a la orilla y ellos están pescando y de repente lo reconocen y van corriendo, y el primero que corre, ¿sabes quién es? Pedro. Y Pedro llega antes que todos. Y tienen una conversación con Jesús que no tuvo Jesús con otros. ¿Sabes por qué? Porque Pedro tuvo prisa en estar con el Señor. Se mojó, se tiró de la barca. Hay que mojarse para estar con Dios. Hay que ser valiente. Hay que ser rápido. Es un llamado urgente. Y él fue allí. ¿Sabe lo primero que le preguntó el Señor? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3. ¿Cuántas veces le negó? ¿Dónde? En una hoguera, en unas ascuas. Dios estaba haciendo allí en la orilla unas ascuas con un pescadito. ¿Sabes? Estaba restaurando el corazón. Pedro que decía, el día que le dijo el Señor ahí en la cena, yo no te voy a negar. Yo voy por ti a la cárcel. Yo por ti muero. Le negó rapidito. Le salió a otro que le salió la cabra. A Pedro. Pero cuando tuvo un arrepentimiento genuino, cuando tuvo una transformación, podemos ver en los Hechos de los Apóstoles que Pedro fue a la cárcel por el Señor. Y murió por el Señor. ¿Sabéis cómo murió Pedro? Crucificado, boca abajo. ¿Sabes por qué? Porque él lo decidió así. Eso está escrito en los manuscritos. No lo tenemos en la Biblia, pero hay manuscritos originales que certifican la muerte de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, si me vais a crucificar,
no soy digno que me crucifiquéis como a él se le hizo. A mí, boca abajo. ¡Wow, qué bonito! Lo que hace el arrepentimiento. Es una transformación impresionante. Fíjate, dice 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Dios se entristece con el pecado y tú tienes que tener esa tristeza, una tristeza que te lleva realmente a arrepentirte. La tristeza que según el mundo ya es diferente. Ya no te lleva a un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, te lleva, Peque, a un falso arrepentimiento. Eso es. Bueno, mientras estabas hablando me venía algo a la mente, no sé tú cómo lo ves. Se podría decir que el remordimiento es algo también aparente, es decir, apariencia, ¿no? De que me preocupa más cómo he quedado ante la gente, qué van a pensar. Sí, eso lo vemos, lo tenemos luego en... Eso es. Y sin embargo, arrepentimiento es algo más un dolor, o sea, te da igual lo que piensen, ¿no? A ti lo único que te importa es haber fallado al Señor, ¿sí? Sí, es así. Luego lo vamos a ir viendo, ¿no? Es decir, por eso vamos a ir adelantándonos a lo que es entender con base bíblica el falso lo que es arrepentimiento. Mira, el falso arrepentimiento es como cuando Faraón parecía que se estaba arrepintiendo, pero no se estaba arrepintiendo. Tenía remordimiento cuando venían las plagas. Veía el peligro, se asustaba, esto no me conviene. Y parecía, ¿no? Que pedía perdón, pero era por un interés propio, era para que no viniesen las plagas. Pero luego volvía a su orgullo, volvía a lo mismo, volvía al pecado. No había un cambio de dirección, una transformación de mente. En Éxodo 9:27 podemos verlo. El verdadero arrepentimiento, en cambio, produce frutos, como dice en Hechos 26:20, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen, es decir, los frutos. Dice demostrar. Hay que demostrarlo. No se trata de decir que tú has cambiado. Se trata de demostrar que tú has cambiado. ¿De qué sirve que tú digas que has cambiado y después puedes estar con un chico o una chica en fornicación? Lo que decías antes, restituir, ¿no? Reparar el daño. Pero no, en este caso es demostrar que has cambiado. Una cosa es reparar y otra cosa es demostrar que tú has cambiado. Con fruto. Estamos hablando de fruto. Un cambio de dirección. Un fruto. Es decir, lo que antes para ti era normal, fornicar con un chico o con una chica, tú ya no lo haces. Lo aborreces. Lo ves como Dios lo ve. Porque Eso hay una es. nueva identidad, eres una nueva criatura. Por lo tanto, tú tienes que demostrar que tú eres un hijo de Dios. ¿Y cuál es la manera? El fruto. El fruto. Entonces, vamos a ir a esa parte donde vamos a ver señales de un verdadero arrepentimiento. Por eso te decía antes, no nos vamos a adelantar porque aunque yo veía que tú querías poner caramelito así a la audiencia, pero sí vamos a trabajar qué es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si alguien está arrepentido de verdad? Yo he apuntado lo que es 3 señales claras. Primero, antes lo decías, una confesión sin excusas. David pecó, el hombre con el piropo más grande que hay en la Biblia. Para mí, cuando se le llama a David, dice, mira, le revela a Samuel al profeta, hay un hombre que tiene mi corazón, es conforme a mi corazón. Wow, tú dime a mí qué piropo más grande te vas a encontrar en la Biblia, Peque, que diga el Señor que tú tienes un corazón conforme al suyo. Solamente David tiene este título, este atributo. Solamente Dios vio a David de esta manera. Y ahora resulta que el hombre que tiene el corazón conforme al de Dios adultera y asesina. Tremendo. ¿Pero cómo es esto? Bueno, pues ahí es donde vemos que todos fallamos delante de Dios. Que no hay nadie perfecto, que perfecto solamente es Jesucristo. Pero los hombres y mujeres de Dios también a veces fallan. Pero ¿sabes lo que hizo a David tener un corazón conforme al de Dios? Salmo 51. Él se fue allí a la intimidad y empezó a decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti. Pon en mí un espíritu recto. Renueva mi corazón. No apartes tu presencia de mí.
no apartes tu Santo Espíritu. A él no le importaba el trono. A él no le importaba sus valientes o el tesoro o su posición. ¿Sabes? A él lo único que le importaba es que Dios no se apartara de él. Que él pudiera sentir la presencia de Dios como la sentía. No había excusa. Hay gente y trabajamos en consejería, que viven en pecado, que trabajamos el pecado, que tienes que confrontar el pecado y se arrepienten, sí, pero es que, pastor, pero es que esa persona también hace lo mismo y veo que no se toman las mismas medidas. Esto me ha pasado. Personas que no ven el daño, el pecado que hacen a su cuerpo y a los demás y lo justifican fijándose en los demás. Es que los otros también lo hacen. Bueno, tú ocúpate de ti. Ocúpate de que tú no te vayas al infierno. Ocúpate de no perder la salvación. Pastor, la salvación no se pierde. Ya hablaremos sobre esto. Hablaremos sobre esto. Igual vamos a hablar la semana que viene, si Dios quiere. Ya, por revelación. Vamos a hablar si la salvación se pierde o no, lo vamos a ver bíblicamente, ¿vale? Pero soy de los que pienso que la salvación se pierde. Claro que sí. Yo también, yo también. Lo vamos a demostrar. Entonces, tú vete hoy a Dios sin excusas. Has pecado. No empieces a decir que es que si tus padres también pecan, que si tus hermanos también hacen esto. Ocúpate tú de Dios, de ti, y cómo a Dios le duele lo que tú haces. Sí, porque cuando estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir cuando nos pida cuentas? Es que también este hermanito lo hacía. Es que mi padre, es que... No, ahí tenemos que apechugar, ¿sí? Fijaros, abandonar el pecado. Tenemos que abandonarlo de una manera, como hemos dicho antes, pronto, rápida. No lo dejes para mañana, igual es demasiado tarde. Mirad, en Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan, fijaros, y los abandonan, ¿qué dice? Pero si los confiesan, recibirán misericordia. No, pero si los confiesan y los abandonan, tenemos que abandonarlo. No podemos seguir viviendo en esa situación de pecado. Tenemos que abandonarlo. ¿Para qué? Para recibir misericordia. Por lo tanto, 3 señales claras. Primero, confesión sin excusas. Segundo, abandono absoluto del pecado. Y tercero, si se puede, hay que restituir, como hemos hablado antes de Zaqueo. ¿Y qué pasa si no hay cambio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús lo advirtió en Juan 15:6. Dice: el que no permanece en mí es echado fuera como pámpano y se seca. Es decir, sin arrepentimiento no hay conexión con Dios. Sin arrepentimiento no hay relación, no hay un fluir, no hay una comunión. La comunión se quiebra, se rompe. Sin arrepentimiento, ¿sí? Claro, estás hablando en Juan 15, la vid verdadera. El Señor está diciendo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y lleva fruto, gloria a Dios. Ese tiene ganado el cielo. Pero el que no permanece en mí, no lleva fruto, es cortado y es echado al fuego. Tienes que permanecer en el Señor. Quiero hablar también de las señales, al igual que hemos hablado de las señales de un verdadero arrepentimiento. Vamos a hablar también de señales de un arrepentimiento falso. Primero, ¿cuándo hay un arrepentimiento falso? Cuando hay miedo. Cuando hay miedo por la presión social que tienes o cuando tienes miedo a la disciplina o al castigo. Hay personas que se arrepienten, tienen un remordimiento porque tienen una presión. Están más enfocados en él y en las consecuencias que puedan tener él o ella que realmente en ver cómo puede de alguna manera volver a conquistar el corazón de Dios. Por lo tanto, no se trata de qué pensarán los demás, porque unas veces está más enfocado en qué van a pensar los demás, qué van a decir los demás.
No importa. No importa lo que piensen los demás. A ti te tiene que importar lo que piense Dios. Y un verdadero arrepentimiento te lleva solamente a enfocarte en Dios. El remordimiento, el peso de culpabilidad, te lleva muchas veces a darle mucha importancia a lo que los demás piensen. ¿Sabes qué testimonio más bonito es dar a una persona que ha visto que has fallado y que delante del Señor te has postrado y te has vuelto a levantar? Es un testimonio muy bonito. Por lo tanto, también a veces nuestras caídas pueden ser una auténtica bendición. Por lo tanto, un segundo punto es que lamentan las consecuencias, lo que antes hablábamos. Se preocupan más por ejemplo, en el caso de igual los hijos, ¿no? Es que me han quitado el móvil, es que no puedo salir con mis amigos, es que con mi hermana lo hacen y conmigo no, o con mi hermano lo hacen y conmigo no. He perdido esto, he perdido lo otro, es que yo ahora me aburro, es que no puedo, no sé, me habéis castigado con lo que sea, ¿no? Se centran más en eso o nos centramos más que en eso, o es que a mí me sacan del ministerio y al otro no. Lo que tú dices, si son justos o no con nosotros, si no, lo que hemos perdido no, que cómo hemos fallado a Dios. Señor, ¿qué piensas de mí? Señor, ¿cómo te he hecho sentir? ¿Cómo he entristecido al Espíritu Santo? ¿Qué puedo hacer para remediar, para revertir eso, para restaurarte, Señor? ¿Cómo puedo hacer? O sea, lamentar consecuencias. Sí. Y por último, tercer punto, no hay un cambio real. Una persona que vive en el remordimiento no cambia, vuelve a caer más adelante, vuelve a fallar, vuelve a tropezar en la misma piedra. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22, dice que demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Siempre vuelve. O ese refrán muy famoso, por lo menos aquí en España, que la cabra siempre tira al monte. Siempre tira al monte. Por lo tanto, tiene que haber un cambio radical en un verdadero arrepentimiento. Cuando tú siempre caes en la misma piedra, no te has arrepentido de verdad. No ha habido una transformación. Por lo tanto, el remordimiento tiene consecuencias. El engaño espiritual, por ejemplo, lo podemos ver en Mateo 7, 21 al 23, que dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Tremendo. ¿Tú te imaginas que estás delante del Señor y que llevas toda la vida en una iglesia y toda la vida haciendo buenas obras? Como aquí hemos visto en este texto, echando fuera demonios, haciendo milagros, y que ahora Jesús te mire a la cara, a tus ojos, y te diga, nunca te he conocido. Uno tiene que temer por esto. Sí, tiene que temer por esto. ¿Por qué? ¿Por qué no te conoció el Señor? Porque cuando vio tu corazón estaba totalmente oscuro, enfocado en ti, enfocado en lo que piensan los demás. No era un corazón conforme al de Dios. No era un corazón cambiado. En algún momento de la escritura, de tu andadura en el camino de Dios, en algún momento tú te has desviado y Dios ya no te conoce. Y dejamos de ser un reflejo de Dios. ¿Sabes? Porque a Dios no le impresiona tus dones. Te los dio. Dios quiere tu corazón. Y para que Dios te diga, nunca te conocí, es porque cuando ha examinado tu corazón, cuando ha visto en tu interior, no te ha reconocido. No es esa persona que Él transformó en su día si lo llegó a hacer. Por lo tanto, cuidado con esto, ¿vale? Es una consecuencia
de un falso arrepentimiento. Es un autoengaño espiritual. Segundo, es una vida que no tiene fruto. Lo hemos leído antes en Juan 15:6, como has leído tú. Una vida que no tiene fruto. Por sus dones los conoceréis. No, por sus dones no. Por su fruto. ¿Qué fruto tenemos? Y tenemos también la muerte, el tercer punto, la muerte espiritual. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No hay más, es la consecuencia. Pecado, muerte. Pecado, no hay salvación. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento es esencial para la salvación y para la vida cristiana auténtica. Porque, sabes, dentro de la vida cristiana tienes a transformados auténticos o a religiosos convencidos. Personas que no han tenido un encuentro con el Señor. No se trata de tener emociones, sino que realmente haya una transformación en tu interior, un cambio profundo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Él es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y como dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Por lo tanto, que hoy Dios levante una generación de personas convertidas de verdad, transformadas, que cuando miren al pecado lo miren como Dios lo ve, con aborrecimiento, con odio, y que recordemos que ese pecado es lo que le llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Así que, bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita más con el tema del arrepentimiento, pero yo creo que más o menos lo hemos dicho un poquito todo, así por encima. Sí, solo puntualizar una cosita que ahora has dicho, que el Espíritu Santo es el que convence, ¿no?, de pecado. Y por otra parte, si vivimos en ese pecado, en un pecado manifiesto, continuo, si no nos arrepentimos, el Espíritu Santo no está, entonces por lo cual no nos puede convencer. Así que de verdad, os animo, me animo, porque todos pecamos, que nos arrepintamos ya, sea cual sea la circunstancia, la situación, ya. Seamos prontos para arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios, porque no sabemos dentro de 2 minutos dónde vamos a estar. Hay un mensaje claro, y es un mensaje, como se le hizo a Zaqueo: aprisa, es necesario que tú tengas un encuentro conmigo, que yo entre en tu casa. Jesús solamente entrará en tu casa. Mira, el cielo es caballero. El cielo es caballeroso. El Señor es un caballero. Él no entrará en tu casa si tú no le invitas. Él no impone ni fuerza a nadie. Él es un caballero. Te va a dejar que tú hagas. Es tiempo de que des al mute a las voces de a tu alrededor y le des volumen a lo que el cielo te quiere decir. Peque, pues hasta aquí. Amén, amén. El hasta aquí. episodio de hoy sobre el verdadero arrepentimiento. Espero que hoy muchas almas con esta semilla puedan ir a la presencia de Dios y le puedan decir: Señor, te pido perdón y quiero una transformación completa. Y nos pongamos en orden. Bueno, pues hasta la semana que viene. Ya hemos dicho de qué vamos a hablar, si Dios no nos dice otra cosa. Así que nos vemos. Bendiciones, que tengáis una muy buena semana y bendecida. Que Dios os bendiga.